Buenas noches a todos. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Mariana Fernández. Soy miembro del Comité de Educación Médica Continua de la Sociedad de Psiquiatría Biológica del Uruguay, que desde hace varios años venimos trabajando en conjunto con la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay en las actividades de educación continua. En nombre de ambas sociedades, les agradezco por acompañarnos en esta nueva modalidad de actividad. Como muchos de ustedes sabrán, las comisiones de educación continua de ambas sociedades habíamos organizado para este año 2 cursos en la modalidad presencial, que era nuestra modalidad habitual, sobre antipsicóticos con el doctor Toledo como coordinador y el de sexualidad con el doctor Cedrés. El primero justamente coincidió pocos días antes con el inicio del COVID en nuestro país y debió ser pospuesto, encontrándonos al momento actual esperando la evolución de la pandemia y los cuidados necesarios para poder concretarlos en un futuro más próximo o más lejano, según cómo esto vaya evolucionando. Pero los motivos que por un lado nos llevaron a lo arriba expuesto, a cancelar estos cursos por un tiempo, también nos abren nuevos momentos de desafíos como personas y como profesionales, exigiéndonos adaptarnos saludablemente a esta crisis y a esta nueva realidad. Y en particular, en nuestro rol como psiquiatras, nos exige acompañar y asistir a nuestros colegas de la salud y a nuestros ciudadanos también, que expuestos a experiencias traumáticas puedan padecer como consecuencia trastornos en el área de la salud mental. Es en este contexto que, con acontecimientos y demandas que ocurren vertiginosamente, que nos impulsaron a iniciar cuanto antes actividades de educación médica que esperamos nos puedan preparar para lo que estamos transitando y a lo que pueda venir. Iniciamos hoy con esta actividad, Desafíos en Psiquiatría en tiempos del COVID-19, que está coordinada por el doctor Dapueto y con los expositores, con las expositoras que más adelante vamos a tener con nosotros. El día 6 de mayo también contamos con el panel internacional organizado por el Colegio Médico del Uruguay, con el auspicio de nuestras sociedades, experiencias en la atención a la salud de los médicos en el contexto de la pandemia de COVID-19, que vamos a pedirle al doctor Dapueto que más adelante nos explique cómo contactarnos para poder ingresar a esta actividad, aquellos que estén interesados. Y también estamos organizando para fines de mayo una actividad con el doctor Grodzisky, que ya es un destacado colega, que ya hemos tenido el gusto de contar con él en las actividades nuestras, que se encuentra al momento trabajando en Nueva York y que compartirá con nosotros su experiencia en el pico de la pandemia. Bueno, le paso ahora la palabra a la doctora Susana Escames, miembro del Comité de Educación Médica Continua de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, que nos va a introducir sobre aspectos de ética en tiempos del COVID-19. Bueno, gracias Mariana por esta introducción. Y bueno, desde el ámbito de la Comisión de Educación Médica Continua de las Sociedades de Psiquiatría y Psiquiatría Biológica, nos pareció entonces importante aportar en este momento ciertos señalamientos que induzcan a reflexionar sobre los aspectos éticos en este gran desafío que tenemos por delante. Resulta entonces imprescindible obtener las máximas garantías en momentos de vulnerabilidad como el actual, extremando los cuidados y sobre todo los principios éticos. Pandemia es igual casi a catástrofe, y eso hace que haya un temor generalizado donde surgen reacciones diversas y problemas éticos de todo tipo, porque la solidaridad y la generosidad muchas veces están sin control. Surge lo mejor y a veces lo no tan bueno de cada uno. Debemos entonces dar respuestas ateniéndonos a los valores, a principios y a la responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad, decimos considerando las consecuencias. Los médicos estamos acostumbrados a promover desde siempre el mejor interés del paciente, y la emergencia sanitaria obliga muchas veces a mirar
el bien común por encima del individual. Los conflictos éticos, lejos de perder importancia, requieren aquí una mayor presencia. El dilema o conflicto clásico entre justicia y beneficencia del que nos habla Diego Gracia constituyen deberes que según él son perfectos e imperfectos a la vez. Podemos decir que los médicos clínicos adhieren al principio de beneficencia y los gestores de salud propician la justicia distributiva. En situaciones límites, esto puede verse obligado a variar. Todo va cambiando. Los principios y valores en juegos son los valores personales de cada uno de nosotros, la honestidad, la benevolencia, el coraje, la prudencia. Debemos dar respuesta por aquel duty to treat, el deber de tratar, postergando muchas veces las necesidades personales. La compasión, la empatía del profesional debe ser la mayor respuesta con generosidad y de forma imparcial. El respeto debe estar sin ningún tipo de discriminación, iguales derechos a todos por igual. La solidaridad deberá entenderse incluso hasta extremos tales como el altruismo. La justicia, principio básico, prioritario de todas las decisiones en catástrofes. La responsabilidad de actuar de manera justa y solidaria es de todos los ciudadanos. El desafío entonces, ¿cuál es? Transitar esta pandemia en dos dimensiones inseparables, es decir, con capacitación técnica y valores. La postergación personal, reiteramos, se vuelve a poner a prueba en estos momentos más difíciles. Debemos prevenirnos frente a la frustración personal de nuestro país, de nosotros mismos. No nos olvidemos que somos frágiles. Y ahora voy a pasar a la otra parte, que es la de presentar al doctor Juan Dapueto. El doctor Dapueto es doctor en medicina, internista, psiquiatra, integrante de la Comisión Nacional de Investigación, profesor grado 5 de la Cátedra de Psicología Médica de la Facultad de Medicina UDELAR, y en este caso concreto en su rol de coordinador del programa de bienestar profesional del Colegio Médico del Uruguay. Voy a cometer una pequeñísima infidencia. Conseguir estas breves líneas del doctor Dapueto constituyeron realmente un esfuerzo, porque en esa humildad extrema que lo caracteriza, le pedíamos cómo quería ser presentado y bueno, y no llegaba mucha respuesta, hubo que llamarlo y ponerse firme para que nos dijera esto. Bueno, ahora sí, el doctor Dapueto y su equipo con nosotros. Adelante, doctor. Muchas gracias, Susana. Es un poco de modestia y un poco de vejez a esta altura. Entonces uno tiende a resumir las cosas que ha hecho para que no parezcan tantos los años. Para empezar, bueno, agradecer a todos los que están presentes, que es un montón de gente que está siguiendo a distancia, y especialmente a las autoridades de las sociedades de psiquiatría del Uruguay y de psiquiatría biológica del Uruguay, a la doctora Mariana Fernández y a la doctora Susana Escames y a todos los integrantes de las comisiones de educación médica continua por esta invitación. En nombre de los integrantes de la unidad clínica del programa de bienestar profesional del colegio, decirles que nos sentimos muy honrados de poder presentar esta actividad que hemos llamado Desafíos en tiempo de COVID-19. Saludar también a los otros compañeros del programa que no van a estar presentando hoy, pero que sí nos acompañan por Zoom, que son las psicólogas Clase y Sánchez y la trabajadora social Lida Blanc. Un saludo también a la doctora Rosana Lucero, que anda también en el ciberespacio. Rosana
se entusiasmó de entrada con esta idea cuando empezamos con esto en el 2016 y fue un pilar fundamental en los inicios de este programa. Vamos a tener 3 exposiciones, luego de lo cual tendremos tiempo para comentarios y para preguntas. Vamos a dejar las preguntas y los comentarios para el final, de modo que les pedimos que vayan tomando notas, o bien las empiezan a mandar en el chat a medida que les vayan surgiendo, o bien las guardan para el final de todas las presentaciones. La organización me pide que apaguen los micrófonos y las cámaras para facilitar la comunicación. Entonces, en primer lugar, es un gusto para mí presentar a la doctora Teresa Pereira. Teresa es ex profesora adjunta de la Clínica Psiquiátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y es magíster de psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro. Y Teresa nos va a presentar sobre efectos de la pandemia COVID-19 sobre la salud mental del personal de la salud. Adelante. Bueno, la enfermedad por coronavirus 19, causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, como todos sabemos, es una pandemia que se ha extendido por todo el mundo en unos pocos meses, aparentemente originada en la ciudad de Wuhan, en China. Si bien tiene una tasa de mortalidad que es más baja que las anteriores infecciones producidas por sus congéneres SARS y MERS, el hecho de que es mucho más contagiosa y que se contagia también por portadores asintomáticos ha sembrado el mundo de ansiedad y problemas a nivel de la salud. Hay un amplio consenso que esta pandemia no solo está afectando la salud física, sino también la salud mental de la población. Pensamos que el número de los que van a necesitar asistencia psiquiátrica se va a incrementar en las próximas semanas o meses. Además, sabemos que podemos inferir a través de nuestros conocimientos que va a haber poblaciones que serán más afectadas. Por ejemplo, los pacientes que sufran COVID, los familiares de estos pacientes, los que ya tenían algún tipo de vulnerabilidad psicológica, como son la mayoría de nuestros pacientes psiquiátricos. Y también, por supuesto, los enfermeros y los médicos que se van a ver sometidos a un esfuerzo y a una sobrecarga laboral que pensamos va a poder comprometer de alguna manera, sea normal o sea patológica, su salud. Nos vamos a referir primero a algunas generalidades del tema, luego vamos a hacer un planteo del problema de la salud mental en el trabajador de la salud mental, y por último pensar, o mejor dicho, compartir algunas medidas que se han tomado en algunos lugares del mundo y enfatizar el rol que podemos tener los psiquiatras. Una pandemia es algo que amenaza la vida, que cambia las rutinas cotidianas, que provoca incertidumbre. Esto en toda la población. En los profesionales de la salud y de la salud mental, además, nos enfrenta a una enfermedad que es muy contagiosa, que es potencialmente mortal, que no tiene un tratamiento, que el tratamiento se ha ido probando en estos 3-4 meses, que provoca una gran sobrecarga en las salas de los hospitales, en las salas de CTI, bueno, cosas que todos sabemos, ¿verdad? Con falta de camas, con la necesidad de que el médico tome decisiones que a veces son imposibles, trabajando bajo una presión extrema, muchas veces con escasez de medios de protección, con sentimientos de frustración, de desesperanza, de culpa, vivencias de no ser capaz. Los médicos estamos acostumbrados a tener nuestro esquema diagnóstico y de tratamiento. Esta es una enfermedad nueva para la cual no teníamos recursos.
Además es una enfermedad que provoca, tanto en los pacientes como en el personal de salud, estigma porque podemos ser contagiosos, hay que evitarnos. Además estamos enfrentados a una amplia cobertura mediática. Se ha llegado a describir la misinfodemia, o estas falsas noticias, este vivir pendiente de los noticieros, esta dramatización, esta alarma que la podemos palpar a nivel de la sociedad y a veces a nivel de nuestros pacientes con más extremo todavía. Se ha descrito en otras epidemias, pero seguramente vamos a ver también ahora, el llamado trauma vicariante, que es el que le ocurre al médico, bueno, puede ser también al estudiante de medicina, puede ser al terapeuta, que de alguna manera emula los síntomas que tiene su paciente que ha sido sometido a un trauma. También nos obliga a los médicos a comunicar malas noticias. Si bien podemos pensar que siempre ha sido parte de nuestra profesión, una cosa es comunicar una mala noticia de vez en cuando, otra cosa es lo que han vivido los colegas de muchos países, que ha sido comunicar día tras día, varias veces por día, malas noticias a los familiares. Pero al mismo tiempo aparece en muchos de los profesionales de la salud la esperanza, el desafío, el encontrar un tratamiento, el encontrar una vacuna, el probar qué tipo de medicamentos, aunque no sean totalmente exactos, pero están ayudando y en eso vamos. Es un momento de mucho aprendizaje, es un momento en donde está muy valorada la ciencia y también la profesión médica y de todo el personal de la salud, junto con una apreciación de lo que es el valor de la vida nuestra, propia, de los congéneres y del planeta. Hay una cantidad de material que se ha ido incrementando en estos meses. De hecho, para ponerles un ejemplo, yo empecé a preparar este tema el 11 de abril y buscando en PubMed salud mental y COVID-19 encontré 91 artículos, 20 de los cuales se referían a los trabajadores de la salud. En el día de ayer a la noche busqué y había 907 artículos, o sea que se multiplicó por 10 la bibliografía. De estos trabajos, que sobre todo inicialmente vienen de China, seleccioné solamente 3 para mostrarles. El primero, porque me pareció interesante que compara el personal médico con el personal administrativo de un hospital, el hospital de Fujian, que es al sureste de China. Le administra a todos, son 2.299 participantes, por supuesto, a nivel, las encuestas, las escalas son autoadministradas y online, y ven que tienen el staff médico, por supuesto que incluye nurse y médicos, el doble riesgo de ansiedad y depresión que los administrativos del hospital. Acá ven una gráfica en donde tanto la escala del miedo como la de la ansiedad y la de la depresión, el score, los valores son mucho mayores para el staff médico. Acá tenemos el valor de P, que demuestra que la diferencia es significativa. Un segundo trabajo, que es el de Kang, este sí se hizo en Wuhan, fíjense que se hizo entre el 29 de enero y el 4 de febrero, en poquitos días, pero con un número de participantes importante, 994 participantes, el 18,4% médicos y el 81,6% NERS, y este trabajo fue para explorar la demanda de ayuda psicológica del personal. Encontró que las personas que tenían más necesidad de ayuda psicológica eran las que habían trabajado aisladas, en posiciones de alto riesgo y en contacto directo con los infectados. También aquellos que tenían menos accesos a materiales de consejos psicológicos, porque eso se les brindó
junto con la encuesta, y menos aceptación de apoyo psicológico individual. Compara entonces la salud mental, la percepción que tiene el trabajador de su salud física comparada con la que tenía antes de la pandemia, la exposición, que fue el factor que más afectó la salud mental, sea la exposición a pacientes infectados, sea a estar infectados ellos mismos, un familiar, un amigo, un colega, un vecino, o alguien que vive con ellos. Ese fue el factor que más hizo que hubiera demanda de atención psicológica. La salud mental se midió con 4 escalas. Y por último, les voy a mostrar un trabajo de los doctores Jean Bolay y Semelman, que estudiaron a 1.257 trabajadores de 34 hospitales durante 4 días. Como ven también al inicio de la pandemia, entre el 29 de enero y el 3 de febrero, fue un estudio transversal basado en encuestas. Se midió el grado de depresión, de ansiedad, de insomnio, y lo que ellos llaman distrés, que la traducción sería ansiedad, angustia, incomodidad, desasosiego con el trabajo. Se hizo con una versión china de estas escalas, y se hizo luego un análisis logístico multivariable. Les muestro esto para que vean que, si bien hay mucho material, algunos son más serios que otros, y lo que se encontró fue que la mitad del personal, 50,4% de ellos, tenían escala positiva para depresión, 44% para ansiedad, 34% para insomnio, y distrés el 71,5%. La mayor severidad de la sintomatología estaba en las mujeres que eran NERS, que estaban en la primera línea de combate, o sea, los que estaban en la parte de diagnóstico o tratamiento del paciente COVID positivo, y los que vivían en Wuhan. Aquellos que trabajaban en hospitales de segundo nivel, comparados con los de tercer nivel, reportaron con más frecuencia síntomas severos de depresión, ansiedad e insomnio, pero no distrés. El distrés aparecía en el que estaba en la primera línea de combate, obviamente. Tenemos que pensar que esta pandemia está en curso aún, pero si la comparamos con el SARS, que fue en el 2003-2004, ahí, cuando terminó la pandemia, el 89% de los trabajadores de la salud habían tenido algún tipo de sintomatología psiquiátrica. Y en ese momento también, la gran afluencia de casos sospechosos y positivos y la escasez de suministros fueron los factores que más influyeron en la pérdida de la salud mental. En China se hizo, después de estos primeros meses de la pandemia, un protocolo de intervención en lo que ellos llamaron la crisis psicológica. Este protocolo se los puedo proporcionar, los trabajos, la bibliografía está toda disponible, pero un resumen sería priorizar la salud, la atención de la salud mental en el personal de la primera línea, hacer rotación del personal que trabaja en las áreas de aislamiento, proporcionar alojamiento y demás necesidades, incluida la alimentación, la vestimenta, al personal que está en estos trabajos, hacer intervenciones psicológicas, tanto online como hotline, a todos los que la precisen, hacer un equipo que esté integrado por psiquiatra, nurse especializada en psiquiatría y psicólogo para dar apoyo al staff en cada unidad, en el CTI, en la sala de emergencia y donde haya internados pacientes COVID. Mejorar el bienestar mental del staff durante el trabajo frente al COVID-19 es igual de importante que la lucha misma contra el virus. En Hong Kong se creó un programa de soporte comprensivo, SOI, que quiere decir yo te apoyo a ti,
anticipándose al problema de salud, como ellos lo veían venir, que Hong Kong llegó después de China, por supuesto. Ellos hicieron encuestas a los trabajadores, mandaron encuestas a 8.418 trabajadores. Si bien el número que respondió fue mínimo, 69 nada más, bueno, ellos se plantean en este trabajo, Chung y Yeun, que quizás eran los que más necesitaban un apoyo psicológico y pudieron detectarlos a tiempo. Después hay un trabajo muy interesante de Inglaterra, del doctor Neil Greenberg, que es un experto en desastres, que habla, la verdad que es un poco fuerte este trabajo. Habla de que la pandemia COVID-19 nos enfrenta a los trabajadores de la salud mental a una situación que no tiene ningún precedente, donde tenemos que tomar decisiones que son imposibles y trabajar bajo una presión extrema. Por ejemplo, tenemos que adjudicar recursos que son escasos a pacientes que tienen necesidades equivalentes, muchas veces teniendo que elegir a quién dárselos. Es difícil además balancear las necesidades propias del trabajador, dormir, comer, tener algún tiempo de recreación, con la de los pacientes, lo cual provoca una sobrecarga laboral y emocional enorme. Además nos enfrenta muchas veces al problema de cómo administrar recursos que son limitados a pacientes que son ilimitados. Él habla de un síndrome que se llama injuria moral, que sale del campo militar, que se define como un estrés psicológico que le ocurre a un trabajador que resulta o de sus acciones o de la falta de acciones que implican una violación de sus propios códigos morales o éticos. No es una enfermedad mental, a diferencia, por ejemplo, de un trastorno por estrés postraumático, pero puede llegar a ello, puede llegar a un trastorno por estrés postraumático, a una depresión o incluso al suicidio. En algunos trabajadores, sin embargo, se describe el llamado síndrome de crecimiento postraumático. Son aquellos trabajadores que salen fortalecidos con su autoestima elevada, conformes con haber enfrentado y ayudado dentro de las medidas de lo posible a sus pacientes. Se ha visto injuria moral incluso en estudiantes que son puestos a trabajar antes de tener la preparación adecuada. De alguna manera, los médicos muchas veces tienen que decir, no el clásico, hicimos todo lo que pudimos, sino hicimos lo que pudimos con los recursos y el staff que teníamos, pero no fue suficiente. Por eso el sistema de salud inglés recomienda un monitoreo activo del staff, porque si bien los médicos pueden ser los héroes del hoy, los necesitamos también para el futuro. No sé cómo voy de tiempo, Juan. Muy bien, va muy bien. Tenés 5 minutos. 5 minutos, bien. Este trabajo que les traigo es de un doctor de la India, Banerjee. Él dice que el rol del psiquiatra tiene que estar basado en nuestros conocimientos. Hay cosas que nosotros sabemos y los demás médicos no. Enfatiza la educación sobre las consecuencias del estrés, porque puede ser un estrés adaptativo. También sería impensable que un médico enfrentado a este desafío esté tranquilo, perezoso, abúlico, ¿verdad? Puede ser perfectamente una ansiedad adaptativa o puede ser patológica, y eso lo tenemos que decir los psiquiatras. También tenemos que pensar en cuáles serían las medidas que podrían proteger a los trabajadores de la salud. Tratar de conciliar, bueno, lo que nosotros sabemos, sobre todo el sueño, la alimentación,
momentos de recreación, contacto con la familia, alentar entonces las conductas que promocionan la salud mental, integrar los cuidados de salud disponibles, por ejemplo, cuándo hay que derivar a un psicólogo o cuándo hay que medicar. A su vez, si es un médico o una enfermera, una nurse que tiene COVID-19, tenemos que conocer las interacciones que tienen los psicofármacos con los medicamentos, los antirretrovirales, la hidrocloroquina que se están usando en este momento, ¿verdad? Tenemos que identificar grupos de riesgo. Nosotros sabemos cómo hacer una historia psiquiátrica y podemos adelantarnos a qué trabajador de la salud es más probable que tenga una complicación psiquiátrica. Tenemos que ayudar a facilitar los problemas, el autocuidado, la autorrelajación. Tenemos que alertar frente a la incertidumbre, que es uno de los mayores factores en cuanto a la producción de patología. Tenemos que lograr que se empodere el trabajador, que vea lo valioso que es en este momento su esfuerzo. ¿Qué pasó en Madrid? Este es un trabajo que ahora les digo, creo que es Arango, el doctor. En Madrid tuvieron que reducir las camas psiquiátricas en un 60%. La mayoría de los hospitales universitarios no recibieron más pacientes psiquiátricos. No sé si les suena porque acá está empezando a pasar todo esto también, ¿verdad? También se cerraron los hospitales de día. Se cerraron las unidades de rehabilitación y las unidades psiquiátricas. Todo era para proporcionar lugar y cama para los pacientes COVID. La atención psiquiátrica se redujo y pasó a ser telemedicina. Se redujo en un 75%. El grupo que trabaja este doctor, que es en el Hospital Universitario Gregorio Marañón, hasta el momento era un equipo de 6 personas, 3 psiquiatras y 3 psicólogos. Y durante la pandemia pasó a haber 25 psiquiatras que se distribuyeron en 3 programas de apoyo al personal de salud. Un programa fue para hacer como terapia de grupo en pequeños grupos, 5 o 6 trabajadores de las áreas de más trabajo, CTI, emergencia y salas COVID, respetando el distanciamiento físico. Porque el doctor Arango plantea que es necesario que el trabajador de la salud ventile sus emociones, que está todo el día trabajando, disociado, cosa que es necesaria para que pueda hacer su trabajo, pero que tiene que haber alguna instancia donde pueda hablar de sus sentimientos. Esto también ocurre en Inglaterra. En Inglaterra le llaman los round Schwartz, que son round tipo el round médico, pero no para hablar de medicina, sino para hablar de las vivencias y los sentimientos del personal de la salud. Y después, otro programa para apoyar a los familiares que pueden hacer una visita a través de videoconferencia a su familiar enfermo, y otro programa para apoyar el duelo. O sea, el duelo puede ser el paciente que va a morir, puede ser pedir un consentimiento verbal para la sedación, o puede ser organizar una visita de despedida, que esa sería presencial con todo el equipo, pero muchas veces no es posible si la persona es añosa o si tiene factores de riesgo. Entonces ahí el apoyo sería ayudar a informar del fallecimiento e identificar un duelo patológico a través de seguimiento telefónico durante 3 semanas. También otros roles del psiquiatra es ayudar a los médicos cuando un paciente se rehúsa a tratarse. Ahí es importante descartar si tiene patología psiquiátrica grave, es un problema de salud, hay que tratarlo igual, ¿verdad? No, si no se da cuenta, si no tiene conciencia. El paciente que vive con sus padres añosos que fallecen, el esquizofrénico que queda sin sus padres, ¿verdad? Ese ha sido todo un problema en Madrid. El paciente agitado que no respeta ni el distanciamiento ni las normas del equipo de protección. El paciente con una dificultad intelectual o autismo. Arango señala que en Madrid se cometió el error de pensar que había que dejarlo salir por su patología,
y hubo gran número de contagios porque estos pacientes justamente no entendían las consignas. Y fue un dilema ético después porque entre las normas de atención en CTI ellos están descartados. Y dice que para lo más conmovedor fue la sala de añosos que rechazaron entrar a CTI porque no querían ocupar un respirador para dejarlo a gente más joven, y bueno, y hubo que ayudarlos a morir con sedación. Y por último, hubo una frase del doctor Vieta y la doctora Marina Garriga de lo que pasó en Barcelona, ¿verdad? Ellos propusieron, porque pasó lo mismo, se cerraron servicios de psiquiatría, la atención pasó a ser telemedicina, pero ellos propusieron la importancia del rol de la hospitalización domiciliaria para el cuidado de la salud mental, sobre todo en los pacientes con trastornos graves, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una manera de que respeten las normas, ellos forman equipos que pueden ir a atenderlos. Hay un equipo para los trastornos mentales graves y uno para los trastornos mentales más leves. Y finalmente quería terminar con esta diapo que muestra un poco la vivencia social que tenemos. Por un lado, los aplausos todas las noches. En Uruguay, desde el principio, no sé, los primeros días, desde el 13 de marzo, ¿verdad? En el mundo, en Italia, en Madrid, nos valoran, nos necesitan, somos los héroes. Y por otro lado, somos las ratas infestadas que tenemos que irnos. Esto pasó, no sé si lo leyeron en la prensa, en la provincia de La Rioja, con una doctora, Chávez es el esposo del marido, que le incendiaron el auto porque estaba contagiada, y el alcalde de La Rioja dijo que los médicos están todos contagiados porque toman mate entre ellos. Y por último, me parece que por lo menos una mención a todos los médicos que han perdido la vida, como el doctor Wenlin Lee de Wuhan, que además fue reprimido por el gobierno cuando él denunció que estábamos frente a una infección respiratoria nueva, desconocida y grave. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Teresa. Gracias por atenderte al tiempo. Gracias por la exhaustiva búsqueda bibliográfica y tan bien presentada y tan claramente resumida. A continuación, vamos a tener una presentación a cargo de la doctora Laura Sarubo. Laura, te estoy viendo. Hola. Ahora sí. La doctora Sarubo es profesora agregada de la Clínica Psiquiátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, magíster en psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro, especialista en psicogeriatría de la Asociación Neuropsiquiátrica de la Argentina y psicoterapeuta. Y Laura nos va a presentar sobre efectos psicológicos del distanciamiento social por la pandemia COVID-19 en los adultos mayores. Adelante, Laura. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación de las dos sociedades. Y bueno, a mí me toca hablar, como bien decía Juan, de lo que tiene que ver con los efectos psicológicos en la población de los adultos mayores. Y una de las cosas que me gustaría decir primero que nada es que cuando me invitaron a realizar esta ponencia, lo primero que me pregunté es esto, ¿no? Si esta va a ser otra aburrida exposición sobre el COVID-19, ¿no? Y también me pregunté esto de si ustedes no están en realidad cansados de escuchar tantas cosas sobre lo mismo durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, la reflexión que hice fue que quizás muchas cosas de las que le vamos a decir ya las saben, quizás algunas otras aún no, así que quizás valga la pena que se queden a escuchar. Entonces, ¿cuál serían el objetivo de esta ponencia? Bueno, primero compartir experiencias que se han documentado de situaciones similares y de la actual, de la que ya tenemos algunos estudios, y pensar estrategias de intervención psicológica en poblaciones frágiles como es la de los adultos mayores.
Fíjense que la OPS en el 2010 habla de grupos de mayor vulnerabilidad y sitúa estos 4, la niñez, las mujeres, los ancianos y los grupos de riesgo que están integrados por los enfermos mentales y por personas con alteraciones físicas, que hablaban de la fuerte vulnerabilidad que tienen estos 4 grupos, ¿no? Y bueno, vamos a ver si esto es tan así, ¿sí? Entonces, vamos a hablar entonces de las repercusiones psicológicas que produce la pandemia en una población que es doblemente estigmatizada. Por un lado, por ser viejos, y por otro lado, porque se supone que son vulnerables. Antes que nada, me gustaría hacer como algunas consideraciones generales, ¿no? Por ejemplo, que es más lo que no sabemos de lo que sí sabemos de COVID-19, que día tras día la información va cambiando, como bien decía Teresa, que me precedió, ¿no? Hay muchos artículos científicos que se publican. Quizás algo de lo que digamos hoy ya no tiene vigencia mañana, y tener en cuenta que siempre las condiciones para enfermar van a tener que basarse en 3 factores. Uno es el componente genético, o sea, la vulnerabilidad que uno tiene al desarrollo de una patología, la presencia del agente causal, en este caso el virus, y un medio ambiente propicio para el contagio, como puede ser la presencia de una persona afectada. Entonces, si se dan estos 3 factores, estaremos en este lugarcito que ven acá, que es la posibilidad de enfermar. Entonces, esto explica por qué el 80% del total de la población puede estar infectada y no tener síntomas, o sea que no estar afectadas. Y el 20% estar enfermos, y de ese el 3% pueden morir. Vamos a ver algunas definiciones que de repente nos permiten pensar mejor en esta situación, ¿no? Primero, la pandemia. ¿Qué es la pandemia? Es la propagación mundial de una nueva enfermedad. Y aparentemente se repiten cada 10 años. La última, la anterior, fue la de la gripe A. Infodemia es un término acuñado por la Organización Mundial de la Salud hace poco tiempo, y habla de la proliferación de noticias parcialmente incorrectas o falsas. Después, muchas veces se equipara mortalidad a letalidad, cuando son términos que implican cosas diferentes. La mortalidad es el porcentaje de muertes en una población dada, mientras que la letalidad es el porcentaje de muerte entre los afectados por esa enfermedad. Distanciamiento físico, y yo recalco mucho esto, no aislamiento social. Aislamiento social es otra cosa. Se nos pide distanciamiento físico, que es evitar el contacto físico y la interacción social presencial. La cuarentena, entonces, va a ser la separación de aquellas personas que hayan estado expuestos a un posible contagio. Y el aislamiento, ahora sí, es la separación total de una persona que haya sido diagnosticada como enfermo, ¿no? El distanciamiento físico, la cuarentena y el aislamiento, los 3 tienen el mismo objetivo. ¿Cuál es? Controlar el rápido contagio y propagación de una enfermedad, evitando el colapso de los sistemas de salud. Vamos entonces al corazón de la ponencia, que son las personas mayores en la crisis del COVID-19. 2 personas por segundo llegan a los 60 años en el mundo, y el ritmo se acelera cada vez más. Actualmente hay 900 millones de personas que alcanzan o superan los 60 años, y son alrededor del 12.3% de la población mundial. Las convenciones demográficas van a considerar que los países jóvenes, se llaman así, aquellos que tienen menos del 10% de sus habitantes de 60 años o más. Los envejecidos tienen entre el 10 y el 19%, los muy envejecidos entre el 20 y el 29%, y por encima del 30% son hiperenvejecidos. En el 2050 ya no va a haber más países jóvenes en Latinoamérica, en donde tendremos 3 hiperenvejecidos, Cuba, Chile y Costa Rica. Muy envejecidos, unos cuantos, dentro de los cuales estamos nosotros, Uruguay con 27.5% y la Argentina también, y simplemente envejecidos, Honduras, Paraguay, Bolivia y Guatemala. Entonces, una cosa que me parece que es muy importante, y es que la vejez no es un tema de edad,
si bien es considerado un adulto mayor por la definición de la OMS, aquellos que tienen mayores de 65 años, es un concepto que debemos empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque es una población sumamente heterogénea. Miren el último censo del Uruguay. El 80% de los adultos mayores no tienen situación de dependencia. El 10% tienen una dependencia moderada y el 5% tienen una dependencia severa. El 30% de los adultos mayores viven solos. El 33% vive con otro adulto mayor, otro 33% vive en sus hogares con otras generaciones, con nietos, con hijos, y solamente alrededor de un 4% vive en las casas de larga estadía. Entonces, hay personas de menos de 60 años que padecen de enfermedades comórbidas que los pueden haber llevado al deterioro psicofísico anticipado, ¿sí? Y también hay aquellas personas que tempranamente han adquirido deterioros cognitivos. Pero por otro lado también tenemos individuos cuya edad es mayor de 65 años y conservan su integridad funcional. Entonces, ni tanto ni tampoco. Entonces, cuando hablamos del impacto psicológico en los adultos mayores, ¿de cuáles adultos mayores hablamos? De los que están activos laboralmente y ocupan cargos de responsabilidad, de los que si bien se han jubilado permanecen en actividades variadas, de los que están en una situación de cierta dependencia y necesitan, por ejemplo, auxiliares para la marcha, pero están en sus plenas facultades, de los que están institucionalizados porque son totalmente dependientes. Bueno, la situación sanitaria en la que estamos inmersos va a provocar diferentes reacciones, no solamente por esto que estábamos hablando, sino que además va a depender de las características personales de cada persona que estemos analizando. ¿Por qué? Porque se envejece como se ha vivido. Entonces, el impacto psicológico de la cuarentena en la población general y en particular en el adulto mayor, ¿qué síntomas van a aparecer? Bueno, por ejemplo, ansiedad y agobio, provocado por la sensación desagradable, sobre todo en relación a la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con esto, cuál es el futuro, ¿sí? Es importante entonces intentar mantener una rutina, establecer una serie de actividades que se realicen durante el día, y proyectar un buen tiempo para el esparcimiento. También promover la posibilidad de estar por un corto tiempo en algún lugar de la casa en que uno se pueda aislar, o el adulto mayor se pueda aislar, haciendo algo que lo gratifique y que evite la posibilidad de rispideces lógicas producidas por el encierro. O sea que darse esos pequeños gustos a solas. Pero bueno, después de esta cuarentena, si no caigo en un pozo depresivo es porque no entro. Cuidado con lo que se come. Bueno, miedo es otro de los posibles sentimientos o emociones que pueden tener los pacientes, ¿sí? Ante una situación que se percibe como amenaza para la salud por las posibles consecuencias de la enfermedad o por la posible falta de recursos. Y hay que explicarle a los pacientes que estos son sentimientos normales, tener miedo, tener tristeza, tener ansiedad, son totalmente normales, siempre y cuando no produzcan, por ejemplo, una ansiedad extrema que paralicen a esta persona. La frustración y el enojo son también emociones que podemos sentir y que pueden sentir los adultos mayores, por la pérdida de la libertad que implica el distanciamiento físico y postergar proyectos y actividades. La tristeza, ¿no? Por la ruptura de lo cotidiano, por tener contacto reiterado con noticias catastróficas, ¿no? Por la sobreexposición a la información. También el sentimiento es un sentimiento normal mientras no se profundice, ¿sí? Y mientras no configure una depresión, para lo cual ahí tendríamos que consultar con un técnico especializado, ¿sí? El sentimiento de soledad por la dificultad en vincularse, que se puede agravar especialmente en aquellas personas que viven solas. Entonces, los adultos mayores, ante las medidas sanitarias que implican el distanciamiento físico, como decía, pueden quedar en situaciones de aislamiento, por lo que podrán estar más estresados, lo que va a disminuir su respuesta inmunitaria y por lo tanto ponerlos en riesgo, y con cierta alteración en la percepción del tiempo que no significan que estén confusos. ¿Qué otros síntomas aparecen? Bueno, desde lo cognitivo, alteraciones de la atención, de la concentración, dificultad para realizar tareas automáticas, olvidos, embotamiento, rumiación de ideas, como preocupaciones excesivas por uno mismo y por los demás.
Síntomas somáticos, cefalea, fotofobia, adinamia, sensibilidad frente a los ruidos, malestar digestivo, diarrea, vómitos. Recordar que muchas veces los síntomas somáticos de los pacientes adultos mayores hacen referencia a síntomas depresivos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que muchos de nuestros adultos mayores pueden estar en condiciones de vulnerabilidad, tanto socioeconómicas como sometidos a situaciones de abuso y de violencia doméstica, ¿sí? Entonces, es necesario en el momento que nos ponemos en contacto con ellos, preguntarles estas posibilidades específicamente. Y además, también pueden tener comorbilidades, por lo tanto, la recomendación va a ser que es preferible que mantengan distanciamiento físico. ¿Cuáles son las cosas que provocan mayor estrés? Bueno, las cuarentenas largas, más de 10 días. La población que está sometida a una cuarentena larga, y sobre todo cuando es obligatoria, va a tener síntomas de estrés, conductas evitativas, enojos, miedo a la infección, no solo propia, sino de ser vectores, frustración y aburrimiento, que va a provocar mucha cantidad de síntomas de tipo ansiosos, el miedo a tener suministros inadecuados, comida, ropa, agua, alojamiento, que va a provocar rabia, ira y mucha ansiedad. La información inadecuada, ¿sí? Ya sea información insuficiente o información contradictoria o con falta de pautas claras, que pueden dar a la población mayor gran incertidumbre. El miedo por la pérdida financiera va a provocar angustia, con dificultad en la planificación de proyectos futuros, y es mayor en aquellos trabajadores independientes cuando el adulto mayor sigue trabajando, ¿sí? El autorreproche, la culpa, la estigmatización por ser afectados o por ser posibles vectores. Y hablando de información inadecuada, cuando me llegó esta foto, realmente me sorprendí. Esto es información adecuada, ¿no? Esto crea miedo. El miedo no sirve nunca como para instalar prevención de ningún tipo. Así que estas son las cosas que crean emociones encontradas, ¿no? Bien, estamos entonces ante una situación que altera nuestra cotidianidad, ¿sí? Y genera emociones intensas. Pero hoy contamos también con formas de apoyar a nuestra población. Existe una línea de apoyo emocional, que es el 0800 1920, que es un servicio que está dirigido a todas aquellas personas que se sientan afectadas o que requieran un apoyo emocional por la situación provocada por el coronavirus. Es gratuita, es confidencial, está atendida por profesionales y funciona las 24 horas. Y funciona realmente. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Conservar las rutinas, ¿no? Las horas de sueño, la higiene personal, las 4 comidas diarias, realizar actividades de estimulación cognitiva, ejercicio físico, que podrá constituir, por ejemplo, en caminar dentro del domicilio, o ver tutoriales específicos de tonificación muscular para los adultos mayores. Es conveniente recomendar que no vayan al supermercado, o que puedan, de alguna manera, por intermedio de algún vecino que los pueda ayudar con las compras, o por pedidos a los domicilios. Brindar apoyo práctico y emocional, alentándolos a reconocer sus sentimientos, ponerlos en contacto con profesionales de la salud cuando sea necesario. Animar a los adultos mayores a ser voluntarios en tareas, brindar apoyo a sus pares, ayudar a sus vecinos, estar en contacto con sus nietos o otros niños a través de plataformas virtuales, ayudarlos con sus tareas, brindarles entretenimiento, por ejemplo, juegos, leer cuentos. Ustedes saben que hay plataformas en este momento, en YouTube, hay adultos mayores leyendo cuentos para los niños uruguayos. Desarrollar tareas útiles para su comunidad usando la creatividad. Me gustó mucho esta foto, porque ustedes ven que la mascarilla que tiene este señor es media naranja. Maravilloso, ¿no? Bueno, estimularlos a que tejan, que cosan, borden, escriban, cocinen, enseñen a hacer estas cosas, que toquen instrumentos, que canten. Y fíjense que desarrollar tareas útiles para la comunidad usando la creatividad, me gustaría dar estos 3 ejemplos, ¿no? Shakespeare escribió el Rey Lear, Antonio y Cleopatra y Macbeth en cuarentena.
Newton, en la cuarentena de la peste bubónica, elaboró la ley de la gravedad. Edvard Munch, el autor del Grito, no solo fue testigo de cómo el mundo cambiaba a su alrededor arrasado por la gripe española, sino que también fue una de sus víctimas. Él enfermó de gripe y bueno, se curó, salió. Acá tenemos en realidad un cuadro de él que es cuando estaba en cuarentena, ¿no? Por la gripe. Y quería resaltar esto porque me llamó la atención y me parece que es algo que tenemos que pensar también, de lo que se llama el romanticismo de la cuarentena, ¿no? Entonces, la psicóloga social Graciela Loarch, que es de la Facultad de Psicología de la UDELAR, dice que cuesta pensar en alguien leyendo en paz un libro sin saber cómo hará para comer mañana, o sin ser tan drásticos cuando siente una ansiedad o angustia tan difusa como paralizante. Ahora, ¿cuál es el riesgo que corremos a medida que pasa el tiempo? Las dificultades para adherir a las medidas preventivas. Eso es algo que también vamos a tener que tener en cuenta. Entonces, el COVID-19 generó al principio un lógico temor a lo desconocido. Sin embargo, con el tiempo, este miedo se va reduciendo y puede conducir a una reducción proporcional a las medidas preventivas. O sea que cada vez se van como aflojando más. No debemos olvidar que los pacientes necesitan además controlar sus enfermedades crónicas de manera adecuada, ¿no? O sea, cumplir con los medicamentos, con la toma de medicamentos, con la dieta, con una atención periódica, y puede aparecer en ellos el miedo a consultar por considerar que lo urgente no son sus comorbilidades y están ocupando el lugar que puede necesitar alguien infectado con el COVID, y así entonces no poder detener situaciones que pueden llevar a situaciones mucho más graves, ¿no? Que es una de las cosas que también estamos viendo. Bueno, con respecto a el distanciamiento físico, ¿no? La recomendación del distanciamiento físico también va a conllevar la desventaja que es exponer a la posibilidad de fricciones domésticas potencialmente crecientes debido al aislamiento en el hogar. Y esto puede determinar el abandono de esta medida preventiva como factor para evitar conflictos con el resto de la familia. Otra de las cosas son las normas sociales arraigadas, que son una trampa, ¿no? El encuentro con otra persona implica un acercamiento físico que está fuertemente sellada por la memoria implícita, ¿no? El saludar con un apretón de manos o un beso, estar cerca de los compañeros de trabajo, cenar con amigos, cuidar de los abuelos en forma presencial, no son conductas fáciles de cambiar. Y finalmente, y a modo de reflexión, todas las políticas públicas reconocen algún límite a la libre elección individual cuando el comportamiento plantea serias amenazas a los otros. Entonces, el distanciamiento como medida preventiva no puede descuidar las otras dimensiones que están en juego, como son las afectivas, las psicológicas, las sociales, las de género, las económicas y las ambientales. Porque la vida es mucho más que respirar, y es inseparable del hacer y del compartir con otros. Quizás sea más justo y con mayor validez científica el aconsejar a los considerados vulnerables que mantengan un control más estricto de sus riesgos y también el de los otros. Y para terminar me gustaría leerles este poema que se escribió hace 220 años y dice: y la gente se quedó en casa y leyó libros y escuchó, y descansó y se ejercitó, e hizo arte y jugó, y aprendió nuevas formas de ser y se detuvo, y escuchó más profundamente, y algunos meditaban, algunos rezaban, algunos bailaban, algunos se encontró con su propia sombra, y la gente empezó a pensar de una forma diferente, y la gente se curó, y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosos, sin sentido y sin corazón, incluso la tierra empezó a sanar, y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones, y soñaron nuevas visiones, y crearon nuevas formas de vida, y sanaron la tierra completamente, tal y como ellos fueron curados. Y bueno, es la hora, terminamos, y esta imagen, un atardecer en Piriápolis, que me hace pensar en que quizás estemos asistiendo, y ojalá así sea, al fin de una época en donde nos está haciendo pensar en
qué cosas eran importantes y qué cosas lo son ahora, por qué cosas nos vamos a guiar, si es necesario siempre la agenda llena, si las cosas que considerábamos hasta ahora imprescindibles realmente lo son. Y bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, y acá tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias, Laura, por tu exposición. Respondo a tu primera pregunta. Esto no fue más una charla más de COVID-19, sino que fue muy, muy interesante. Y gracias también por atenerte al tiempo de la presentación. Así que, bueno, seguramente va a haber muchos comentarios. Sentimos aplausos, los aplausos de los que hablaba Teresa, pero bueno, uno se los... de las 21 horas. Bueno, y a continuación vamos a tener una presentación a cargo de la doctora Claudia Ceroni. Claudia, a ver si tú puedes abrir tu video. Bien. Entonces voy a presentar a la doctora Ceroni. Es ex asistente de psicoterapia de la clínica psiquiátrica, egresada del Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Ha sido coordinadora del Departamento de Rehabilitación del Hospital Vilar de Bo, y Claudia nos va a presentar este tema de COVID-19, estigma y doble estigma. Bueno, buenas noches a todos. Yo me voy a referir al tema estigma, en primer lugar, que bueno, no es un tema mayor en nuestro medio en este momento, pero bueno, ya estamos escuchando algunos relatos de algunas personas y me parece que vale la pena prestarles atención, además de toda la información, bueno, que nos está viniendo de trabajos del exterior, de otros países, de otras regiones, en donde este tema sí está muy presente, y bueno, yo creo que nos convoca de alguna manera a pensar sobre este tema y a pensar también sobre estrategias que nos ayuden a prevenir o mitigar este fenómeno. Y después me voy a referir a el doble estigma, que en realidad en esta presentación va a tener que ver con reflexionar sobre un tema que sí está presente en nuestro medio en este momento, y que son las vulnerabilidades con las que nuestros pacientes más graves, los enfermos mentales, tienen que enfrentar esta pandemia. Bueno, la rápida propagación de la enfermedad COVID-19 sabemos que ha producido una ola de preocupación y de miedo en la población, a partir de la cual numerosas comunidades, bueno, parecen estar desarrollando una nueva forma de discriminación. Primero fue hacia las sociedades donde se dieron los primeros brotes de la enfermedad, pero para después desplazarse hacia los grupos sociales identificados con mayor riesgo de contraer esta enfermedad, como pueden ser, por ejemplo, las personas que trabajamos, ¿verdad?, en la salud, así como personas que están en cuarentena o personas que se enferman. Bueno, como ya han dicho mis compañeras, digamos, los trabajos, lo que dicen es que de alguna manera, bueno, ha habido otros brotes, como ya han referido, el brote de SARS, MERS, que han sido muy importantes, ¿no?, en otras regiones, pero que en esta pandemia justamente se caracteriza por la sobrecarga de información y bueno, por todo esto de este gran desarrollo y comunicación en las redes sociales, ¿no? Entonces la sobrecarga de información, a veces sensacionalista y falsa, agregaron mucha ansiedad y miedo a esta pandemia. Esto conlleva el riesgo de un amplio rasgo de manifestaciones en la población, como insomnio, que en realidad esto yo ya lo estoy viendo en mis pacientes, aumento de conductas de riesgo, como consumo de alcohol y tabaco, y también síntomas de ansiedad, de depresión, somatizaciones. Bueno, lo que podemos decir obviamente es que el miedo y la preocupación son comprensibles, ¿no? Es decir, ninguno queremos enfermarnos de esta nueva enfermedad, con un nuevo virus, ¿no?, que ni siquiera sabemos bien con todas las investigaciones que hay, cómo actúa, ¿no?, y que tiene además un relativo riesgo de muerte.
Como ya dijeron también antes, el miedo a lo desconocido, la incertidumbre y el extremo temor a la enfermedad pueden también incrementar percepciones erróneas respecto a la enfermedad y su contagio, y conducir así a estos fenómenos de estigmatización, de rechazo social, ¿no?, de discriminación, en donde todos son afectados, porque acá, digamos, sufre el grupo estigmatizador porque genera rabia y miedo hacia personas comunes que en realidad no tienen un riesgo cierto, digamos, de eventualmente sí contagiar. Y de alguna manera se empieza a temer estos grupos de población en lugar de la enfermedad, que es lo que causa el problema. Esto puede causar además consecuencias negativas importantes, porque la estigmatización puede llevar a que las personas escondan su enfermedad o impedir que las personas busquen atención médica en forma inmediata. Ya no es solamente el miedo a enfermar, sino es el miedo a estar en el lugar del que se enferma, digamos, del que tiene que hacer cuarentena y del que es pasible de ser estigmatizado. Me pareció interesante traerles este artículo en relación a esto que decíamos del estigma, las regiones, o sea, cómo pueden quedar vinculados a regiones y países, porque la revista Nature, el 9 de abril, en estos títulos que ustedes ven, bueno, que finalizar el estigma del coronavirus ahora, los virus no discriminan, estamos todos en riesgo. La revista reconoce, ¿no?, a la Organización Mundial de la Salud el hecho de, haberle dado un nombre a esta pandemia. Ustedes saben que esto fue más o menos a mitad de febrero, justamente para que no se estigmatizaran los países de origen, como pasó en otras, por ejemplo, el MERS, vinculado al Medio Oriente, el ébola. Bueno, ellos reconocen esto como algo bueno. Se disculpan porque en algún otro artículo ellos sí habían vinculado el virus a esta región, y se lamentan porque refieren que hay más de 700.000 estudiantes de carreras, de maestrías y doctorados de origen chino que han tenido que volver a su país de origen, bueno, por el cierre de las universidades, pero que sean estudiantes que posiblemente no vuelvan en cierta manera por el miedo a la estigmatización. Entonces lamentan esto porque de alguna manera son estudiantes que ven obstaculizadas sus carreras, pero también lo lamentan por todos, porque de alguna manera lo que ellos dicen es que se pierde en diversidad, en enriquecernos con otras culturas, compartir puntos de vista, distintas formas de vida. Traigo estos trabajos porque, bueno, para ver que esto del estigma tampoco queda en relatos así individuales o comentarios entre colegas, que ya lo estamos escuchando, sino que podemos ver estos dos trabajos que yo seleccioné, en los cuales muestra el impacto que el estigma puede tener en la salud mental. Hay un primer trabajo hecho por la Escuela Andaluza de Salud Pública, que publicaron ahora en abril. Es un trabajo que participaron 3 países europeos: España, Noruega y Reino Unido y Australia. Ellos hicieron una revisión sistemática en marzo, encontraron 61 trabajos que se adecuaban a lo que ellos buscaban, para ver el impacto de la pandemia por COVID sobre la salud mental de profesionales sanitarios. Y bueno, ellos encontraron esta frecuencia de problemas de salud mental, bueno, como ansiedad, depresión, estrés agudo, burnout, trastorno de estrés postraumático, pero lo que me pareció interesante mostrar es que dentro de los factores, digamos, que aumentaron significativamente el riesgo de sufrir problemas de salud mental, había aspectos demográficos, como el ser mujer, ocupacionales, como estar en la primera línea y pertenecer al departamento de enfermería, y después los factores sociales, justamente como el rechazo social, la estigmatización y la falta de apoyo fueron factores importantes. Y después este otro trabajo, hecho por integrantes del Departamento de Psicología Médica del King's College de Londres, que es una universidad,
que ellos estudiaron, hicieron una revisión como de más de 3.000 trabajos, eligieron 24, bueno, que se adecuaron a lo que ellos querían, ellos querían ver el impacto psicológico en la cuarentena. Y también, bueno, ver que la estigmatización fue un tema mayor en estos estudios, a menudo continuando después de la situación de la cuarentena. El personal de salud se sintió más estigmatizado que el público en general. Después, comparando trabajadores de la salud que habían estado en cuarentena, o sea, ¿no?, en cuarentena, definiéndola como las personas, digamos, que tuvieron algún contacto y pueden estar enfermas. Entonces, los que habían estado en cuarentena, de alguna manera reportaron más estigmatización y rechazo por parte de vecinos del barrio, sugiriendo esto, bueno, que podía haber una vinculación específica, ¿verdad?, entre estigmatización y personas que han estado en cuarentena. Y después otros participantes de la población en general también reportaron un comportamiento diferente hacia ellos por parte de otras personas, como evitación, ser tratados con miedo y sospecha, o recibir comentarios críticos. Sabemos que de por sí, digamos, esto es sacado de un grupo español que hizo una revisión de más de 200 trabajos, ya hace unos años, sobre estigma, estudiando otras formas de estigmatización. Bueno, el miedo, la irritación, la ansiedad que produce en el grupo estigmatizador, bueno, esto lleva a distancia social, rechazo, exclusión, agresiones incluso. Y en quien resulta estigmatizado, si lo pensamos, por ejemplo, en relación a COVID-19, bueno, además de todos los miedos de la enfermedad, ¿verdad?, y los temores y preocupaciones por la salud, y también otras situaciones, agrega, digamos, miedo, ansiedad, vergüenza, depresión, no querer consultar. También hay indiferencia o indignación. Indiferencia porque, bueno, no nos olvidemos, esto no es para desarrollar ahora, pero además de sufrir el estigma social, las personas pueden sufrir la autoestigmatización, ¿no? Es decir, el aplicar el estigma a sí mismos, o sea, identificarse con el estereotipo, porque no todas las personas que forman parte de un estereotipo se van a identificar. Bueno, en caso de no identificarse, obviamente, bueno, pueden, digamos, sobrellevar mejor la situación, pueden padecer el estigma social, pero no las consecuencias emocionales, afectivas, ¿no?, que produce además en la salud mental. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer con el estigma, no? Capaz que primero poder entender que la aproximación, sobre todo de la investigación a este tema, se hace desde una perspectiva multidisciplinaria, desde la psiquiatría, la psicología social, la sociología. Hay dos grupos que trabajaron fundamentalmente en estigma, y bueno, nosotros los conocemos más por el estudio del estigma en la salud mental, que fueron el grupo de Patrick Corrigan, que ellos investigan en Chicago, en el Instituto de Tecnología de Illinois. Hay muchos trabajos publicados de Corrigan, son un poco con los que nosotros nos sentimos, bueno, más familiarizados. Y bueno, y es un modelo en realidad muy conocido, todos en realidad deben de conocer esto de componentes cognitivos, emocionales y conductuales del estigma, la separación, bueno, que él hace de estos componentes, esto es desde la psicología social además, ¿no? Bueno, el estereotipo como conjunto de creencias erróneas, los prejuicios, que son las predisposiciones emocionales, que llevan a la discriminación. Estos componentes interactúan de diferentes maneras, esto está muy bien estudiado. El estereotipo solo no alcanza para producir estigma, porque hay personas, digamos, bueno, que conocen un estereotipo, pero no necesariamente lo validan. Para que lleve a la discriminación y estigma tiene que haber una superposición, una coincidencia, digamos, entre estereotipo y prejuicios, es decir, las predisposiciones emocionales. Este modelo de Corrigan, Corrigan lo que investigó fundamentalmente es desde el lado del grupo estigmatizador, o sea, las actitudes y comportamientos de este grupo hacia el grupo estigmatizado
como para ver entonces, bueno, qué estrategias se pueden diseñar para mitigar este fenómeno. Y después, simplemente nombrarlo, porque me parece que es importante, otro modelo de investigación del estigma es el modelo de Bruce Link, que es un sociólogo, y Joe Phelan, que es una socióloga que investigan en la Universidad de Columbia. Este modelo también es muy conocido por las etapas del proceso de estigmatización, en esto de, bueno, que se distinguen diferencias, ¿no?, en un grupo que afectan a un grupo de personas, se etiquetan, esas personas etiquetadas se vinculan a estereotipos negativos, se separan ellos y nosotros, ¿no? Esto como, bueno, ellos no tienen nada que ver con nosotros, en la enfermedad de COVID pensemos, bueno, ellos son los que contagian, nosotros no tenemos nada que ver. Las personas afectadas experimentan pérdida de estatus y discriminación, y además ellos lo que asocian desde la sociología es la existencia de factores estructurales vinculados a las asimetrías de poder. Y ellos, bueno, investigan fundamentalmente acerca de preguntas que se hacen desde la sociología, como, bueno, cómo es el surgimiento, reproducción y consecuencias a las que puede llevar el estigma, por ejemplo, como la inequidad social. Entonces, esto un poquito como para entender, bueno, qué son las estrategias, ¿no? Las estrategias desde el lado de, bueno, si seguimos, por ejemplo, el modelo de Corrigan, tienen que ver fundamentalmente del lado, digamos, para mitigar el estigma social, bueno, lo que tiene que ver con la lucha, la protesta, ¿no? Y fundamentalmente la educación y el contacto. En las estrategias tenemos que tomar ambas cosas, o sea, por un lado, interrumpir el proceso de estigmatización modificando actitudes sociales, pero también disminuir el impacto que el estigma tiene sobre la persona afectada, ¿no? Bueno, en los diferentes trabajos que he leído, bueno, son trabajos provenientes de los países asiáticos, de Estados Unidos, del Reino Unido. Hay un trabajo de la India, de un profesor de psiquiatría muy interesante. Yo más o menos, en realidad todos terminan en estrategias diciendo más o menos lo mismo, y que tiene que ver también con lo que estamos haciendo acá, que es la educación a la población, ¿no? Informar sobre la enfermedad sin incrementar el miedo, precisar la información de cómo se propaga el virus, bueno, todo esto que lo estamos escuchando desde la información oficial. Ellos además introducen algo que me parece que esto ya puede tener más que ver con el contacto. La educación en sí va más que nada hacia las creencias, y esto difícilmente modifique el estigma. En realidad se tiene que dar la educación junto con el contacto, es decir, que las personas tomen contacto con las personas afectadas, bueno, puedan ver cuáles son sus vivencias, sus experiencias. Entonces ellos dicen, por ejemplo, que importa difundir y amplificar en relación a COVID-19 relatos de experiencias positivas de personas que hayan tenido la enfermedad y se hayan recuperado, o que hayan acompañado a alguien que se haya recuperado. Esto no está circulando en los medios ni en las redes sociales, y creo que contribuiría de alguna manera, bueno, a acercar, ¿no?, estas vivencias, y capaz que esto, bueno, puede contribuir a disminuir la ansiedad, el miedo, y esto de alguna manera también disminuye el proceso de estigmatización. Por supuesto que desestimular comentarios o comportamientos negativos o de exclusión de grupos, y lo que es muy importante es mantener una estricta confidencialidad y privacidad de las personas con COVID-19, así como de las que son parte de investigación de contactos. Y después, bueno, las estrategias de apoyo para las personas enfermas o en cuarentena, ¿no? Que bueno, esto tenemos todas las recomendaciones de la OMS, de la OPS, ¿no? Pero bueno, básicamente la contención telefónica por parte de profesionales especializados, creo que esto tiene un lado como de poder escuchar la problemática personal y particular de cada uno, porque esto cada uno lo vive de acuerdo a su contexto, su historia y su personalidad. Después puede haber estrategias más generales, como para afrontar el aumento de estrés y de ansiedad, y bueno, propiciar que se mantengan conectados socialmente a través de redes sociales, también, digamos, todo lo que tiene que ver con
la provisión de insumos que puedan precisar. Y en estos trabajos lo que fundamentalmente hacen es un llamado a los profesionales y al personal de la salud a pensar sobre programas potenciales para combatir la desinformación y el estigma. Y ahora nos vamos a referir a esto que yo les decía del doble estigma, que es, bueno, cómo impacta en las personas con trastornos mentales que ya vienen de alguna manera en desventaja, ¿no?, con respecto a la población general. Bueno, ¿qué vulnerabilidades tienen frente a COVID-19? Sabemos, y lo estamos padeciendo, ¿no?, que la emergencia en salud constituye un enorme desafío para la atención de las personas con trastornos mentales, tanto en forma ambulatoria como las que están hospitalizadas. COVID-19 impacta fuertemente en las personas con trastornos mentales severos, sobre todo pensemos en aquellos que tienen condiciones socioeconómicas difíciles, con alojamientos precarios, en situación de exclusión social, y muchos también en situación que vienen padeciendo situación de estigmatización, y esto es lo que constituye el doble estigma. Pensemos en que es una población que tiene dificultades ya de por sí en la comunicación, en establecer vínculos interpersonales, falta de habilidades sociales, que esto puede aumentar las barreras para consultar en forma oportuna y demandar ayuda. A lo que se suma además la discriminación asociada a las enfermedades mentales en los servicios de salud, que esto ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces fíjense que son personas que tienen dificultades para consultar y que encima cuando consultan tienen el riesgo de ser mal atendidas. Pero además son personas que son susceptibles a infecciones por varias razones. Las dificultades cognitivas asociadas a la enfermedad mental tienen una menor percepción del riesgo, una menor capacidad de cumplir con las medidas de prevención de enfermedades infecciosas para protegerse y proteger a otros. Pensemos, bueno, en la pobre higiene, en la inhabilidad para mantener una distancia social, y además tienen una mayor vulnerabilidad al estrés, ¿no?, que también lo puede de alguna manera hacer más susceptibles. Y esto, pensemos que si en la población general, ¿no?, esto produce ansiedad, miedo a enfermarse, miedo a la muerte, a perder seres queridos, a perder conexión con otros, bueno, esto también se da en nuestra población de personas con patologías mentales graves. Porque si bien ellos, bueno, tienen el desapego, el retraimiento, no nos olvidemos que son personas que pueden establecer vínculos muy intensos, vínculos duales, fusionales, con las personas de las cuales dependen. Pero además pueden ser más susceptibles a las complicaciones, por el estilo de vida poco saludable, el tabaquismo, la falta de ejercicio, las comorbilidades médicas y los efectos colaterales de los fármacos. Ya sabemos la diabetes tipo 2, la predisposición a enfermedades cardiovasculares, la obesidad, o sea que tienen una mayor morbilidad y mortalidad. Pero entonces de alguna manera son personas que tienen más riesgo de enfermarse, más riesgo de complicarse y además tienen más riesgo de transmitir la enfermedad. Pero pensemos que todo esto se da además en un tiempo de cambios en las estructuras que lo sostienen. Son personas que han perdido actividades grupales, han perdido también sus lugares en los centros de rehabilitación, y me consta, porque estoy en contacto, que las personas que trabajan en centros de rehabilitación hacen lo posible y lo máximo por mantenerse contactados, pero de todas maneras ha sido un cambio. Las iglesias, por ejemplo, ¿cuántos de nuestros pacientes tienen soporte allí? Es decir, que cuanto más precisan, ¿no?, porque enfrentados a esta pandemia más precisan ayuda, en realidad menos podemos dársela. También por el espaciamiento en las evaluaciones periódicas, la dificultad para obtener medicación. Entonces, todo esto, bueno, de alguna manera puede conducir a un aumento del riesgo de agravación de síntomas y recaídas, en los cuales por supuesto que nos precisarían más.
Tenemos además esta situación que estamos viviendo todos los días y estamos escuchando en todos los grupos, que en este momento hay una menor disponibilidad de camas de internación porque hay criterios de internación más estrictos. Pensemos por el otro lado en los pacientes hospitalizados, en el mayor riesgo de contraer enfermedad y también en el miedo que ellos pueden tener a enfermar y también de estar separados de sus seres queridos. Entonces, bueno, se precisa una rápida adaptación en los servicios de salud mental para poder tener los recursos necesarios para mantener la continuidad de los tratamientos y prever un posible aumento de la demanda. Tenemos que tratar de sostener, y me consta que todos los colegas lo están tratando de hacer, el tratamiento, bueno, como se pueda, a través de telemedicina, si pueden ser consultas presenciales. Tenemos que asegurar la disponibilidad de psicofármacos. Los psicofármacos no pueden faltar de ninguna manera en este momento. Y tenemos que también proveer información y educación sobre los riesgos de COVID-19. O sea que, lejos de estar distanciados, tendríamos que estar encima de ellos, ayudándolos a no enfermarse, por todo lo que dijimos anteriormente. Me parece que también es algo muy importante el comunicar a los profesionales médicos, no psiquiatras, las características y necesidades de las personas con enfermedad mental, lo que nosotros podemos hacer por el estigma hacia estas personas. En realidad es una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para comunicar estas vulnerabilidades y esta necesidad muchas veces de una atención especial? Y también la recomendación, porque digo, todas estas son recomendaciones en distintos trabajos que he leído de distintas regiones. Bueno, creo que es muy importante y creo que esto tiene que ver con un poco con lo que se hizo hoy también, ¿no? De salir a los medios, que hay que comunicar que esta pandemia tiene un mayor impacto en los pacientes con patología mental. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muy importante todas estas consideraciones que has hecho y muy prácticas estas recomendaciones para el mejor cuidado de los pacientes con trastornos mentales en este marco. Muy bien, vamos a habilitar entonces la discusión. Me gustaría que alguien de la organización me diga cuántos minutos tenemos, porque en realidad estamos en la hora que habíamos previsto, pero habíamos empezado un poco más tarde, así que, bien, pide la palabra el doctor Villalba. Hola a todos. Primero que nada quería felicitarlos, la verdad que fue una actividad excelente, especialmente, bueno, a ustedes, a Juan, a Claudia, a Laura, a María Teresa. Me parece que aportaron cosas muy importantes y creo que estamos haciendo algo realmente. Justo hoy me llegó un artículo del diario The Guardian sobre Marco Aurelio, ¿no? Marco Aurelio fue un emperador del siglo, en el año 100 al 160, por ahí vivió, y vivió una de las epidemias peores de Roma, donde morían gente que la llevaban en carreta, ¿no? Y él en ese momento escribió las Meditaciones. Y ahora cuando Laura Sarubo leía la poesía, pensé qué importante lo creativo, lo que se puede generar también en situaciones de cuarentena y de temor, ¿no? Y él, que era un estoico, decía que había que diferenciar dos cosas. Una, que eran los problemas que nos venían de la realidad, y la otra, qué hacemos con ellos, ¿no? Y que esa parte, qué hacemos con ellos, quizás sea la más importante, porque decía que lo más importante es cuidar que eso que nos afecta del exterior no nos cambie el alma. ¿Sí? A mí me parece que esta actividad va en ese sentido, ¿no? De cuidarnos a nosotros, de cuidar a nuestros pacientes y de mantener nuestro espíritu de saber y de investigar y de mejorar la capacidad de atención hacia todos, ¿no? Y ahora pensaba también en el Hospital Vilar-de-Bo, en todo el tema del estigma, y pensaba cómo diferenciar a veces estigma de realismo, en el sentido de las dificultades que puedan tener los pacientes reales, ¿no? Como dificultades, como decía Claudia, en la higiene o en cumplir ciertas reglas de cuidado. Y bueno, cómo eso a veces se puede entender como estigmatizar, cuando en realidad puede ser
una visión a veces realista de los pacientes con trastornos mentales graves. Bueno, la dejo por ahí como pregunta, quizás. Muchas gracias. Yo tengo una reflexión que me surgió con la presentación de Laura, y es en cuanto al impacto del tiempo perdido en las personas mayores. Porque uno dice, cuando uno tiene cierta edad, bueno, estos meses, estos proyectos, todo lo que uno tenía pensado para hacer en este año, uno dice, bueno, lo dejaremos para el año que viene. Pero cuando uno realmente no tiene tanto tiempo, y estoy pensando en personas con enfermedad avanzada que trato con frecuencia, el valor del tiempo es diferente, porque quizás proyectos que no se cumplieron este año no se puedan cumplir en el siguiente. O sea que hay un duelo, estaba pensándolo a medida que vos hablabas, hay un duelo en las personas mayores por todas estas pérdidas que está generando esto, más allá de lo actual, ¿no? De no estar con los nietos, de no estar con los hijos, de no participar de actividades sociales como cumpleaños. Pero hay cosas que las personas mayores están perdiendo definitivamente y que implican duelos, ¿verdad? Tú sabes que con respecto a eso, ya inclusive artículos que se están escribiendo, ¿no? Un artículo que leí ayer de noche trataba justamente de esto, y hablaba de justamente qué derecho se tiene de obligar a los adultos mayores a perder parte de la vida que les queda, ¿no? Estando encerrados. Y ¿sabes qué? Digo, de mi experiencia personal, que bueno, de mi experiencia personal es N10, ¿no? Que no tiene mucha evidencia científica, pero lo que yo estoy viendo de lo que cuentan los pacientes es que en realidad no ha habido mucho cambio en la cotidianidad de ellos, ¿sí? Porque siguen estando en sus casas, haciendo lo que hacían siempre. Lo único que sienten es que no pueden salir, o por ejemplo, que les cuesta más ver a sus hijos. Muchos de los hijos siguen yendo, llegan hasta la puerta, les hablan, los saludan, les dan las cosas, ¿sí? Pero que no está cambiando tanto su forma de ver. Y tienen como la esperanza de que esto, bueno, va a terminar dentro de relativamente poco. Ahora, eso que tú pensás y que estás planteando ahora, me parece que fue mucho más fuerte en aquellos lugares donde hubo una cuarentena obligatoria y no una cuarentena voluntaria como la que tenemos nosotros, ¿no? Porque de alguna manera el adulto lo que piensa es que en realidad él puede salir, ¿sí? Y en realidad puede ir al supermercado, puede ir, ¿no? O sea que en realidad es una opción personal, ¿sí? Entonces digo, no hay tanta afectación en realidad por esto que estamos planteando. Muy bien, muchas gracias. He notado angustia y preocupación por prohibir a los adultos mayores ver a sus nietos. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Bueno, esto justamente, que era lo que estábamos hablando hace un ratito con Juan, sí, lo han planteado, y bueno, en realidad la forma de tratar esto, porque bueno, muchas veces decimos, bueno, sí, con las videollamadas y eso, hay que ver que los adultos mayores muchas veces tienen mucha dificultad con la tecnología, ¿no? Y no pueden usar las tablets, o no saben, o les da miedo tocar algo y romperlas, o las computadoras, o los teléfonos celulares, y a veces solamente se limitan a hablar por teléfono de línea. Tengo algunos pacientes que la solución que han logrado es esta que yo les decía, que van los hijos y los nietos hasta la puerta, le dan cosas, los miran de lejos, le dicen chao y todo, pero bueno, sí, claro, está la angustia de no poder jugar con ellos, de no poder estar en contacto físico, que era lo que yo hoy hablaba, ¿no? El tema del contacto físico, el saludarse, el encontrarse, que eso es una carencia muy importante que vamos a seguir teniendo, ¿no? Pero sí, es cierto eso, sufren mucho por la ausencia de estar, ¿no? Presencialmente con su gente querida. Bien, bueno, en realidad sí, estaba la idea de facilitar preguntas, pero bueno, que estamos recién empezando con el tema y los expositores realmente fueron muy claros, estuvieron muy buenas las presentaciones.
seguramente eso ha hecho bueno, que no haya un cuestionamiento, preguntas, que un poco era la idea inicial. La idea también es seguir con las actividades próximas, una de ellas, Juan, la que organiza el Colegio Médico del Uruguay, que te me vamos gustaría, a pedir que tú nos informes cómo hacer les voy a compartir en la pantalla la información. Dos informaciones, una sobre el servicio que está brindando el programa de bienestar profesional en este momento de emergencia, que es ofrecerle a los colegas que tengan necesidad de apoyo psicológico, de una consulta psiquiátrica en este momento, que pueden hacerlo a través del número 0800 2436 y que le vamos a coordinar una consulta por videollamada. Y esto es importante señalar que no tiene costo, lo cual es muy relevante en el caso de compañeros jóvenes, muchos de los cuales trabajan a destajo y que realmente están, en este momento hay muchos médicos jóvenes desocupados porque trabajaban en destajo, en servicios que ahora no están funcionando y que están pasando por situaciones que pueden ser complejas, y este servicio es gratuito. Y con respecto a la actividad que decía Mariana, está previsto para el miércoles que viene a las 10 de la mañana un panel internacional para compartir la experiencia de compañeros que trabajan en programas de atención a médicos en España. Entonces, va a exponer el presidente de la Organización Médica Colegial de España, el doctor Romero, que es coordinador del programa de atención integral al médico enfermo de España, dos colegas, la doctora Dolores Beaqueais, que es jefa de la Clínica Galatea, del programa de atención integral a médicos enfermos de Barcelona, y el doctor Gustavo Talchinski, que integra la Junta de Gobierno del mismo colegio, y la doctora Bento Lila, que coordina el programa de atención de salud mental al médico enfermo de la provincia de Buenos Aires. Están todos invitados. La forma de participar es a través del canal de YouTube del Colegio Médico. Se entra a YouTube, se pone en YouTube Colegio Médico y le va a dar el sitio de streaming. De nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, y muchas gracias a todos los que están agradeciendo, al doctor Casarotti, gracias por las presentaciones y un saludo cordial a todos los colegas. Hasta otra. Muchas gracias a todos, buenas noches, muchas gracias por participar y de nuevo por la invitación a Mariana, Susana y a toda la gente de las sociedades. Bueno, muchas gracias a ustedes, en realidad, que nos ilustraron con esta actividad, que la verdad que rápidamente la armaron y la presentaron, porque bueno, estos tiempos corren muy rápido y no queríamos estar ausentes de ya empezar a prepararnos para esto que está y que bueno, que va a seguir estando lamentablemente. Esperemos que sigamos en este ritmo más tranquilo, pero bueno, nada nos libra de tener un ritmo de contagio más alto y estar más complicados. Bueno, muchas gracias a todos también, espero sepan disculpar alguna dificultad en nuestra primera actividad online, y bueno, y plantearles que esto va a quedar grabado, así que van a poder volver a verlo, aquellos que quieran, o aquellos que no pudieron estar hoy aquí con nosotros, que también puedan verlo y tener todo este material para empezar a trabajar sobre esto. Bueno, salvo algún otro planteo, digamos que arrancamos con el Día de los Trabajadores. Sí. Buen día para todos. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan, y a las expositoras.